Estamos hablando de muchos billones de pesos. 22 billones de pesos, Willy, eso es lo que costaría el plan sugerido para ampliar el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. ¿Qué pasó hoy? Ha culminado la etapa de actualización de un plan maestro que se venía haciendo hace 16 meses por parte de una firma colombo-española contratada por la Aeronáutica Civil, que es, digamos, en manos del Estado, pues la Aerocivil es prácticamente el dueño del aeropuerto, que hoy está operando a través de un concesionario privado de APP que es Airplan. Entonces, Willy, un poco de contexto inicialmente antes de conocer cuál es la propuesta de las obras, cuál es la propuesta financiera, porque eso es lo clave hoy. Ya conocíamos hace 6 meses en la tercera entrega una propuesta de obras. Lo que hoy conocimos en detalle es la propuesta financiera, cómo se pagarían esos 22 billones de pesos que se requieren. Pero antes, entonces, un poco de contexto. El aeropuerto José María Córdoba de Río Negro en el año 2010 estaba movilizando 5 millones de pasajeros al año. Siguió en crecimiento exponencial. En el 2019, antes de pandemia, llegó a 9 millones al año y luego 2020 hubo un estancamiento debido al COVID-19. Hoy, 2025, cerraría este año con 14 millones de pasajeros movilizados, pero su capacidad es para 11 millones de pasajeros. Es decir, es urgente iniciar la ampliación ya, o si no llegaríamos a un colapso. Está movilizando 14 millones de pasajeros año, su capacidad es para 11. Las cifras de lo que ha arrojado esta actualización del plan aeroportuario en cuanto al pronóstico del tráfico de pasajeros. En el año 2030 serían 18 millones de pasajeros año. 2035, 23 millones de pasajeros. 2040, 27 millones. 2045, más de 31 millones. 2050, 36.5 millones. Y en el 2055 serían 43 millones de pasajeros movilizados al año. El tráfico continuará creciendo, se debe evitar el colapso. Una cifra, un símil, hoy el aeropuerto El Dorado de Bogotá, que es el principal del país, moviliza más de 40 millones de pasajeros al año. Así es que, en resumen, la necesidad es que en el año 2056 el aeropuerto de Río Negro tenga la capacidad de movilizar la misma cantidad que hoy moviliza el aeropuerto de Bogotá, el aeropuerto El Dorado. Las imágenes que estamos viendo, Carlos, se tiene pronosticado para cuándo esté el aeropuerto en estas condiciones. Bueno, Willy, ya vamos con todo el detalle de esas fechas. Termino la parte, digamos, de contexto. Estábamos hablando del tráfico, la proyección de tráfico de pasajeros, sobrecarga. El contexto es el siguiente: hoy estamos en 120.000 toneladas de carga al año, y en el 2055 serían 200.000 toneladas de carga al año movilizadas desde el aeropuerto José María Córdoba. Repetimos, estas son cifras que arrojó el plan maestro aeroportuario que ha finalizado hoy. Si habían hecho 3 entregas anteriores, la última fue hace 6 meses, se concentró en el polígono, en cómo sería la pista, cómo sería el terminal nuevo, y hoy ya se conoció el plan financiero. Ese estudio arroja básicamente unas obras principales. En redes sociales estamos viendo esto, digamos, es muy por encimita. El detalle del estudio es la necesidad, la proyección y cómo se pagaría, pero los diseños, digamos que no son como tal como los vemos hoy. Esto es una etapa de prefactibilidad, algunas terminan en factibilidad, pero ya vendría una etapa posterior que sería de estudios y diseños. Así es que este no es el diseño definitivo, pero nos da un abrebocas de la propuesta que acogería la Aeronáutica Civil. Las obras principales que establece esta propuesta es una segunda pista, Willy, de 4 kilómetros. La actual mide 3.5 kilómetros. También se propone una ampliación para llevarla a 4 kilómetros. Quedaríamos con 2 pistas, cada una de 4 kilómetros de longitud. Construir un nuevo terminal de pasajeros de 200.000 metros cuadrados. Y la pregunta es, ¿qué pasaría con el actual terminal? Se descarta la opción de demolerlo por su valor arquitectónico, histórico y demás. Quedaría por ahora, según lo que propone la firma colombo-española, quedaría para temas de logística. Esto no le gustó a la veeduría técnica, por ejemplo. Se tendría entonces nueva pista, ampliar la pista actual, construir un nuevo terminal de 200.000 metros cuadrados que quedaría en la mitad. Mire, Willy, las imágenes. El terminal quedaría en la mitad de las 2 pistas y el terminal actual sería para temas logísticos. Se dejan contempladas también 2 zonas de reserva
para el desarrollo de aviación privada. Había representantes de empresas de aviación de Estados Unidos y estaban preocupados en la exposición, se mostraron preocupados porque no vieron una parte dedicada a la aviación privada. Allí dicen, se dejarán 2 zonas reservadas para aviación privada. Eso, las obras principales, esto incluye una red de vías, una nueva estación de bomberos y demás, pero obras principales para movilización de pasajeros, esas son. Ahora, el contexto de los predios, que es quizás lo más sensible para la gente. Hace 6 meses, en la última entrega, nos habían dicho que se requerían 657 predios. Hoy nos dicen que la cifra definitiva queda en 553 predios, es decir, bajó un poquito. Esos 553 predios están ubicados en 9 veredas y sumarían 574 hectáreas. Esa definición del número de predios necesarios se hizo por la firma Colombo Española en compañía con la oficina de catastro de la alcaldía de Río Negro. Dicen que todavía no hay un detalle individual de cada predio, todavía no saben cada predio cuánto mide, sí saben quién es el dueño de cada uno de los 553 predios, pero no hay un detalle ahora individual de cada uno, sino muy general de la titularidad, las vocaciones, valor de compra y construcción. Luego, en una etapa siguiente, ya entrarían a hablar uno a uno con los propietarios. Por eso es que los que viven allí en las 9 veredas impactadas dicen, es que a mí no me han visitado. Esa etapa no se ha surtido por ahora, es global. En una etapa siguiente, si la Aerocivil acoge esta propuesta, ya entraría la conversación puerta a puerta con cada uno de las 553 propiedades que se tienen, sumadas a las de la Aeronáutica Civil, que son públicas. Mire, Willy, el polígono, esta imagen en redes sociales es clave. ¿Cuántos predios, Carlos? 553 predios. Mira el polígono, Willy, ahí quedan. Hay zonas de ampliación en Chachafruto, Abreito, Playa Rica, La Mosquita. Mire que en Mampuesto hay un caso muy particular porque hay una isla. Mire que está el polígono y hay una isla por fuera. Allá se tendría que comprar unos predios extras. Está la Convención y Abreu en una zona más retirada. Son 9 puntos impactados que suman 574 hectáreas de 553 predios. ¿Cuánto valen los 553 predios? Bueno, vamos entonces a la parte de precios. Precios. Estábamos listo. en predios. Mira Listo, que vamos. predios. Ya surtimos pasajeros, carga y número de predios. La cifra entonces queda 553 predios. Ese es el polígono definitivo. Inversión, 22 billones de pesos costarían las obras que se proponen en 3 fases. Y la primera, por supuesto, es comprar los predios. Willy, 2 billones de pesos cuesta comprar esos 553 predios. 2 billones de pesos. Vereda Mampuesto quedaría partida. ¿Sí? Mampuesto, ¿dónde está el mapa? Allá, sí, por esa isla que se tiene allá. Y Abreito, lo perdimos. Sí, Willy, muchas zonas, digamos, desaparecen completamente. Ya vamos a escuchar las voces porque hablamos con las veedurías sociales, con las veedurías técnicas. Entonces la cifra, 22 billones. En la última presentación, hace 6 meses, habían dicho 15 billones de pesos. Es decir, aumentó 7 billones en esta última y definitiva presentación. Ahora, etapa a etapa, son entonces, Willy, 3. Una del 2025 al 2030. Esa básicamente, lo principal es ampliar la capacidad urgente a 17 millones de pasajeros. Para eso se tiene que hacer un contrato de ampliación, de optimización de la infraestructura que se tiene. Eso incluye una nueva calle de salida rápida, extensión de la conexión de la nueva plataforma, ampliar la franja de la pista actual, una plataforma remota de descongestión, un recinto de prueba de motores, adecuación interna del actual terminal. Recordemos que hoy se necesita más silletería para la sala de espera, mejorar los baños, mejor ventilación, mejor sala de inmigración para los turistas extranjeros, entre otras. Se contempla también ampliar los parqueaderos que hoy ya están colapsados, actualizar los terrenos y esto es muy importante, Willy, hacer la remoción del movimiento en masa. Los españoles, Willy, hoy decían, ¿sabe qué es lo más complejo? Hacer la remoción de masa. Mire la cifra, tienen que remover 60 millones de metros cúbicos de tierra, 60 millones de metros cúbicos de tierra y estabilizar los terrenos porque dicen que en el estudio se detectó que no son tierras de buena calidad, tienen mucha arcilla, así es que son predios que podrían ser inestables y se tiene que hacer un revestimiento, un tratamiento para que ese material que van a sacar para hacer la segunda pista se pueda utilizar
en construcción y reutilizar, digamos, el material que se va a sacar. 60 millones de metros cúbicos de tierra tendrían que hacer. Esta primera fase va del 2025 al 2030, una primera fase que tiene que iniciar ya para evitar el colapso y llevar el aeropuerto de una capacidad de 14 millones de pasajeros año a más de 17 millones de pasajeros antes del 2030 y hacer una adición extra para que la capacidad después del 2030 en adelante sea de 23 millones de pasajeros, o si no el aeropuerto podría colapsar. Vamos a empezar a escuchar algunas voces. Vamos en la fase 1 de obras, son 3. Escuchemos al gerente del aeropuerto de Río Negro, Javier Andrés Benítez. Es que en la infraestructura actual del aeropuerto ya de 11 millones de pasajeros y hoy estamos movilizando o vamos a cerrar 2025 14 millones 200, ya estamos superados. ¿Qué se hace? Con las aerolíneas y con todos los actores del aeropuerto, pues tratamos que de forma, por medio de procedimientos, pues seamos más ágiles, por medio de tecnología podamos facilitar los procesamientos de los pasajeros, el check-in por la web, todo eso nos facilita, ¿cierto? Sin embargo, sí se ven momentos de congestión y de coyuntura en la operación. En estos momentos no tenemos retrasos en la operación, no es cómodo, pero seguimos siendo eficientes del aeropuerto, ¿cierto? Estamos trabajando, hay algún avance gigante con la ANI, con los concedentes y la Aerocivil, de unos proyectos de optimización. Estamos trabajando en ellos, ya está todo sobre la mesa. Estamos esperando obviamente que ellos como entidad de concedente nos autoricen para poder empezar las obras. Estas obras durarían aproximadamente un año para poder ampliar la capacidad a 17 millones de pasajeros. ¿Qué obras estaríamos hablando? Estaríamos ampliando la capacidad de check-in, estaríamos ampliando la capacidad de filtros de nacional y filtros internacional, estaríamos construyendo 6 posiciones de parqueo y ampliando la capacidad del sistema de inspección de equipaje facturado. Esto nos daría la posibilidad de llevar a los 17 millones. Y también, muy importante, la capacidad de puestos de atención y tecnología por Biomic de migración. Carlos, se está destrabando un contrato ya entre Airplan y la Aerocivil. Sí, Willy, recordemos que esto va por etapas. La misión grande, la misión final es en 30 años movilizar 43 millones de pasajeros. Hoy estamos en 14 millones. El gerente decía, se está a punto de destrabar una firma que ha estado enredada, que es un otro sí, entre la ANI y Airplan, el concesionario del aeropuerto, para hacer las obras de optimización. Eso es ampliar, digamos, mejorar lo que se tiene hoy, optimizar la infraestructura que ya está. Y eso permitiría llevar al aeropuerto de 14 a 17 millones. Si esa firma que hace falta se logra, en un año, con esas obras que estaba mencionando el gerente, pasaríamos a 17 millones de pasajeros. Esa firma parece que está muy cerquita y se podría lograr en los próximos días. Lo otro sería pasar de 17 millones a 23 millones hasta el año 2030. Cuando se espera que ya tendríamos es una necesidad de movilizar 35 millones de pasajeros al año. Vamos en fase 1 de las obras y lo que se necesita. Fase 2, que es del 2030 en adelante hasta el 2035. Ahí ya la necesidad es cubrir 35 millones de pasajeros. Aquí viene lo clave, Willy, y la parte más cara del proyecto: construir la segunda pista. En la fase 1 se compran los predios, 553 predios, y se hace la remoción de toda la tierra, se deja ya plano el predio. Y en el 2030 se construye la pista ya con el terreno ya, digamos, intervenido. Esa intervención podría costar más de 8 billones de pesos. Venimos de 2 billones de la compra de predios, lo que se requiere para hacer la adecuación y demás. 8 billones costaría la segunda fase para construir la segunda pista, que repetimos, mediría 4 kilómetros de longitud. Esto también incluye una nueva red de acueducto y alcantarillado, una nueva planta de generación de energía, nuevas calles de rodaje, una nueva torre de control, esto es muy importante, un nuevo edificio de bomberos, y además, esto es clave, Willy, se contempla en el estudio que se dejó hoy una opción para conectar al aeropuerto con Medellín, sea de... ¿Qué opciones hay? Mire, ¿Y la idea de Fico de trasladar el aeropuerto de La Llanera a Río Negro, qué? no, se me está adelantando Ah, bueno, esa calma, la voy a dejar para ahorita, el Olayarrera. Listo, el Sigamos Olayarrera. con el José María Córdoba. Ajá. Pero mire, Willy, en la segunda fase, repetimos, de 2030 a 2035, hay otra cosa que es clave, además de la segunda pista, y es, se contempla una parte para conectar al aeropuerto con Medellín a través de un sistema público de transporte masivo. Recordemos que el gobernador, en algún momento siendo alcalde de Río Negro, habló de un tren ligero
elevado Sí. de neumático, Sí. un tren neumático ligero elevado. El pasado sábado en Guarne, la veeduría técnica que está integrada por ProAntioquia, la UCO, la UPB, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, ellos dicen, a la veeduría le gusta más una red de buses eléctricos que vaya del aeropuerto hasta el poblado en una estación del metro. A la veeduría técnica le gusta una red de buses eléctricos. Hoy los españoles dijeron, dejamos contemplada la opción de una zona para conectar a través de un tren ligero, pero eso no está definido, eso se lo tiene que definir, es el metro de Medellín con la Conectar, aeronáutica civil. conectar el metro de Medellín, metro... Se llegó a contemplar un metrocable, Sí. desde el Parque Arví hasta el aeropuerto. Sí. Eso no está definido, repetimos. Se contempla un tren ligero todavía, que en su momento le gustaba al hoy gobernador, una red de buses eléctricos que le gusta a la veeduría, y también se ha llegado a contemplar un metrocable. Todavía eso no está definido, eso ya es una negociación, Metro de Medellín y la Aeronáutica Civil. Eso es fase 2. Y la fase 3 es 2035 hasta el 2055, que ya es la ampliación total de la infraestructura para que llegue a 44 millones de pasajeros. Ya vamos con los datos de la contratación, estas son las fases. Ya les vamos a contar cómo se financiarán cada una de las fases principales. Sigamos escuchando voces. El coordinador de planificación de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Valencia. Estamos confirmando que el aeropuerto sí necesita una segunda pista, que esa pista pues tiene unas condiciones operacionales que permita a aeronaves como el 350, el 787 poder operar acá en el aeropuerto de Río Negro, y que al final del ejercicio podamos contar con un aeropuerto que no solamente atienda los pasajeros para los próximos 30 años, sino que pueda atender pasajeros más allá del año 30, el año 2056. Bueno, la planificación que nos trajo, un tema en donde estamos encontrando un aeropuerto que se está saturando. Para poder mitigar esa saturación tenemos que entrar a un plan de choque que lo ha planteado la concesión como tal en el marco de lo que se planificó en el año 2016, y ese plan de choque pues tiene un alcance de 18 millones de pasajeros. Nosotros como planificación encontramos que toca adicionar unos pasajeros hasta 23 millones en el periodo de 10 años para poder garantizar, digamos, la construcción de lo que sería la nueva infraestructura del aeropuerto con la segunda pista y el nuevo terminal. Eso pues va ligado pues de la mano de la consecución de los recursos, por eso esta consultoría busca una estructuración financiera y jurídica de la intervención del aeropuerto. No es de ninguna intervención de una concesión, sino de la intervención del aeropuerto, que pueda darle las herramientas necesarias al Estado para tomar decisiones. Carlos, ¿cómo se paga todo este magno proyecto? Bueno, Willy, digamos que veníamos en la parte feliz de la historia, ¿cierto? La parte bonita, las obras, segunda pista, nueva terminal, red de vías, ampliar a 44 millones en 30 años y dejar el aeropuerto con full capacidad desde el año 2056 en adelante. Ahora viene la parte realista y la parte enredada, y es ¿de dónde la plata? Porque estamos hablando de 22 billones de pesos y les estábamos recordando que no se ha podido lograr que autoricen 300 mil millones o menos para la optimización. Entonces la pregunta es, si no han podido con la optimización, que es de 300 mil millones o menos, ¿de dónde van a sacar 22 billones de pesos? Entonces hoy, Willy, la cuarta y última entrega de ese plan maestro aeroportuario se dedicó específicamente a la parte financiera, cómo van a financiar el dinero que se requiere. Entonces vuelve fase 1, un tipo de contrato, y la fase 2 es otro tipo de contrato, y la 3 todavía no está muy clara. Fase 1, que recordemos que es del 2025 al 2030, llevar el aeropuerto a la compra de predios asegurada, hacer la remoción de tierra y ampliar a 23 millones de pasajeros, cuando hoy estamos en 14 millones. Esa es la parte más complicada, Willy. El modo de financiamiento que escoge la firma Colombo Española para recomendarle al Aerocivil es un contrato llave en mano. Llave en mano. Eso quiere decir tener una única firma que se encargue de todo, de diseñar, de construir, de entregar y cumplir, digamos, por sí solo con todo lo pactado. Aquí, Willy, es clave el concesionario actual, que es Airplan.
Airplan es el concesionario que está operando el aeropuerto. Los concesionarios, Willy, se rigen por ingresos regulados e ingresos no regulados. Ese tope de ingresos regulados es lo clave porque es hasta donde podría operar Airplan como, digamos, operador principal del aeropuerto. En el año 2000, Willy, en el año 2007 se tenía una cifra inferior a 700.000 millones de ese ingreso regulado para Airplan. Desde el año 2014 en adelante se estableció esa cifra en 2.2 billones de pesos. Cuando Airplan como operador llegue a una cifra de ingresos regulados de 2.2 billones de pesos, hasta ese momento digamos que tendría pleno control sobre esos dineros y ya luego le tocaría seguir operando con los ingresos no regulados. Hay una cifra clave. Se ha dicho que Airplan sería el concesionario mínimo hasta el 2032 y máximo hasta el año 2048. No es un año exacto, sino que se estima que en el año 2032 llegaría a ese tope de ingresos regulados de 2.2 billones de pesos. Hoy hubo mucha polémica porque la firma Colombo Española dice que Airplan va a llegar a ese tope de 2.2 billones de ingresos regulados en el año 2027. Así es que atención a lo clave de hoy. Lo que dice la firma Colombo Española es que la ANI apropie los recursos de ingresos regulados desde el año 2027 hasta el 2032 para pagar la primera fase de las obras. Y esto, digamos, Willy, lo que deja entrever es que obviamente pues Petro ya ha venido con un discurso de no prolongar las concesiones, claro, ¿cierto? Sabemos que por ejemplo de Vimed en el caso de las vías se acabaría en junio del 2026, en el caso de Airplan por ahora iría 2032, se había dicho con opción hasta el 2048, pero hoy los españoles le recomiendan al Aerocivil deje a Airplan hasta que llegue al tope de 2.2 billones, eso sería 2027 y de ahí en adelante usted haga la titularización de esos dineros, es decir, los asegura y ya sería el Estado, sin que la concesión privada termine, ya sería el Estado el que manejaría los ingresos regulados para pagar la primera parte. En resumen, en coquito, la primera fase se pagaría con dineros que le ingresan al aeropuerto, que en teoría debería manejar Airplan, pero ahora los manejaría la ANI y la Aeronáutica Civil. Y en la presentación, que esto fue una intervención pública que hizo Airplan, en la presentación pública de hoy, en la intervención pública, Airplan dijo, esto abre un boquete, abre una opción a que el Estado interfiera en contratos que están concesionados a concesionarios que se ganaron esa entrega de ese contrato. Ingeniero Carlos. Willy, vamos, así se financiaría la primera obra, que es compra de predios, remoción de tierras hasta el año 2030. Y luego lo clave es la segunda pista, que es lo más caro, 8 billones de pesos, del 2030 al 2035 se pagaría a través de una APP. Se habría una convocatoria a una alianza público-privada que construya la segunda pista y tener la lista, Willy, 2035. La fecha clave es que la segunda pista, Willy, se pueda construir desde el año 2030 y que en el año 2035 ya esté operativa con la nueva terminal. Ahí vamos en cómo se pagaría primera fase y segunda fase. Mar de acciones, la veeduría técnica integrada por 5 partes. Esto dijo el director de esta veeduría técnica, Martín Alonso Pérez. Creemos que son temas, en el caso del costo, importante revisar los detalles de esos valores, porque sí nos ha sorprendido que se haya pasado de casi 15 billones a 22 billones. Es importante también analizar todo lo que es la parte de estructuración de la nueva terminal, como la terminal principal, y obviamente valorando la que hay hoy, que debemos mejorar, pero no tiene sentido de que no se utilice a futuro o se utilice de otra manera. Ahí también hay que hacer un trabajo importante por parte de la veeduría técnica y obviamente el grupo de trabajo de región aeroportuaria. Y por último, aportarle a la aeronáutica las observaciones de la sociedad civil y todas las organizaciones de Antioquia para que este aeropuerto sea primero un gran edificio emblemático que realmente recoja todas las aspiraciones que tiene Antioquia en tener un gran aeropuerto internacional, y obviamente invitar a todos los empresarios a que se sumen a esta tarea de poder a mediano plazo poder seguir trabajando en lo que es
el mejoramiento del aeropuerto y prepararnos para que la dirigencia antioqueña se prepare con documentos muy claros para la campaña de 2026, para que podamos incorporar todo lo que significa esta ampliación del aeropuerto José María Córdoba en el plan de desarrollo 2026-2030. ¿Qué dicen los moradores? ¿Qué dicen los habitantes de la zona, Carlos? Sí, Willy, aquí finalmente la parte más importante es la comunidad que debe ser escuchada. Recordemos que muchos predios estuvieron congelados durante más de 6 años sin que los propietarios pudieran vender, modificar, hacer cambios en esos lotes, y a inicios de este año, en enero de este año, gracias a una tutela interpuesta por la Personería de Río Negro, esos predios fueron descongelados. 553 predios, recordemos, ese polígono quedó definido en esa cifra. Hablamos con la veeduría Vida JMC, José María Córdoba. Esa veeduría es la que reúne a los moradores, a los propietarios de las fincas que se tendrían que ir, que tendrían que vender para avanzar en este proyecto de ampliación. Ellos dicen: no nos oponemos al proyecto de ampliación, pero exigimos que nos paguen lo justo. Y ojo a esto, proponen que ese plan maestro aeroportuario deje contemplada una zona de reasentamiento, que ellos se puedan reasentar, ojalá juntos, y no que se tengan que dispersar, porque son familias, en su mayoría campesinas, que toda la vida han estado en esta zona cercana al aeropuerto José María Córdoba. Esto dijo Héctor Jairo Gil, presidente de la veeduría Vida del aeropuerto José María Córdoba. A ver, siempre lo he dicho, hay un término que nosotros, una palabra que utilizamos con mucha frecuencia, y es incertidumbre. Proyectos muy bonitos, muy bien planteados, estudios muy serios, pero todavía no le vemos claridad, no le vemos luz, porque mientras no haya plata, es muy difícil que el proyecto se realice como lo tienen planteado. Nosotros queremos, para los propietarios y toda aquella comunidad de campesinos asentada en aquel lugar, que haya un trato digno, que haya una compensación económica justa, porque no nos oponemos al desarrollo, no nos oponemos a que el aeropuerto se amplíe y se crezca, pero sí nos oponemos rotundamente a que haya un trato justo en la compensación económica hacia aquellos campesinos que vivimos en aquel sector. Sí, señor, es más un tema de que se les reconozca a la gente lo justo, porque pues para nadie es un secreto que este aeropuerto se quedó chiquito frente a las necesidades de la demanda, no solamente de pasajeros. Vamos finalizando este especial del Plan Maestro Aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Carlos, 3 preguntas para avanzar en otras noticias. Joven ingeniero, la tiene muy claro usted. Es un tema muy extenso. Hoy muy Carlos extenso. En la sala de reacción se leyó ese documento, además madrugó muy juicioso a la presentación. Carlos. Willy, hay que decir que Mi Oriente ha estado en las 4 presentaciones del Plan Maestro Aeroportuario. Voy a contar una infidencia. Willy, podríamos decir que es el único medio que estuvo en las 4 presentaciones. Voy a contar una infidencia. Lo han llamado colegas de diferentes medios de comunicación a Carlos a que les explique este tema. 3 preguntas rápidamente. ¿Qué va a pasar con el CACON 5? La base aérea de la Fuerza Aeronáutica, el Comando Aéreo de Combate número 5, esta zona de ampliación, el estudio contempló, es necesario llevárselo. El estudio dice: sería muy caro y muy difícil trasladar una base militar. En resumen, los españoles le proponen al Aerocivil dejar la base aérea donde está, tal y como está. ¿Qué va a pasar con el Olaya Herrera? Recordemos que desde Medellín hay una intención de trasladar el Olaya Herrera, el aeropuerto local, hacia otro lugar. Se ha contemplado San Pedro de los Milagros en el norte de Antioquia o Santa Fe de Antioquia en el occidente del departamento. Este plan contempló si es necesario llevárselo o no, porque Willy, van a llegar, con esta ampliación llegarían aviones ya mucho más grandes de otras capacidades, y se llegó a contemplar si esto podría afectar la seguridad aérea del Olaya Herrera. En resumen, los españoles dicen: aunque el aeropuerto José María Córdoba se amplíe, no está en riesgo la seguridad aérea del Olaya Herrera. No es necesario trasladarlo, pero depende también de lo que defina Medellín. ¿Qué sigue? En octubre, es decir, en un mes, la Aeronáutica Civil va a decir si acoge o no el plan presentado hoy, y si lo acoge, emitirá una resolución. Si en octubre sale la resolución de la Aerocivil acogiendo el plan maestro aeroportuario que se terminó hoy, ya todo esto quedaría
sería un hecho. Por ahora todo lo de hoy son propuestas de los españoles al Aerocivil. Si en octubre el Aerocivil lo acoge, tal cual lo que hemos contado, las fases, el modelo del crédito, los precios, los predios, se haría tal cual como quedó hoy. Por ahora es una propuesta final de hoy, que seguramente se va a acoger. Se define en octubre vía resolución de la Aerocivil. Carlos, gracias.